Bueno, cordial saludo y bienvenidos a esta sesión de clase de semilleros y proyecto de investigación. La clase ya se hizo hace un momento, pero pues grabo esta clase de manera que quede más corta, que sea más fácil de analizar y que también facilite el trabajo de quienes van a hacer el protocolo de clase porque por una u otra razón no pudieron asistir a la misma. Bueno, esta clase se plantea tres objetivos. El primero es identificar dónde se origina el tema de investigación. El segundo es diferenciar el tema de investigación del problema de investigación. Y el tercero es reconocer los componentes de un problema de investigación y de una pregunta problema. Bueno, cada uno de esos objetivos que he planteado están relacionados con las actividades que se han venido desarrollando. Bueno, empecemos hablando del tema de investigación. ¿Dónde se origina un tema de investigación? Un tema de investigación es, digamos, la intención investigativa que tengo. Todos los proyectos tienen o manejan temas diversos de acuerdo al campo disciplinar del investigador. Entonces, un primer factor, ¿sí?, que permite originar el tema es el campo disciplinar, ¿sí?, de referencia del investigador. Otro segundo factor sería la experiencia personal, ¿sí?, de quien vaya a emprender ese proceso investigativo. Y un tercer factor estaría determinado por digamos, la revisión documental que la persona haya hecho. No sé, he investigado o he asistido a ponencias, o he leído algunos artículos, o he leído algunos libros, he leído algunos ya proyectos, y entonces encuentro que hay algunos vacíos de información o que algunos proyectos han planteado algunas preguntas y yo quiero, digamos, recoger esas preguntas que han planteado otros proyectos para tenerlas en cuenta dentro de mi propia investigación. Y otro, digamos, otro elemento que no ha de faltar es que de pronto yo me encuentro desorientado, que a pesar de que ya me ubique dentro de un campo disciplinar, sean ciencias sociales, biología, la física, bueno, no, todavía no sé qué investigar, entonces puedo solicitar la asesoría de un experto para que él me oriente y de pronto me proponga posibles opciones y yo elegir entre una de ellas. Bueno, entonces el tema es algo muy general. Un tema puede ser la drogadicción, un tema puede ser el alcoholismo, un tema puede ser la problemática ambiental, un tema puede ser la pobreza, un tema puede ser, qué sé yo, los virus a nivel mundial, las pandemias. Bueno, dependiendo, como digo, casi siempre la investigación se orienta a una disciplina, a un campo particular del conocimiento. De ese tema, que es, como pudieron darse cuenta los ejemplos, bastante general, vamos, digamos, seguimos con el recorrido, ¿no? Porque la investigación es un camino que vamos recorriendo, vamos atravesando diversas fases, pero eso no implica que no me devuelva, ¿no? Vamos caminando y vamos llegando a una meta que hemos trazado, a unos objetivos, me plantean un objetivo general casi siempre, unos objetivos específicos, y para dar respuesta a esos objetivos, ¿cierto?, voy trasegando por una serie de etapas. Esto de lo que estamos hablando, que es el tema y el problema de investigación, es la etapa inicial y es quizá la más importante. Si esta etapa está consolidada, está firme, está completa, es clara, muy posiblemente el recorrido va a ser muy sencillo. Si esta primera etapa no es concreta, tiene debilidades, presenta falencias, presenta carencias, el camino se nos va a hacer mucho más difícil porque no hay claridad y no hemos proyectado bien qué es lo que finalmente queremos lograr con ese proyecto. Bueno, entonces vamos trasegando por el camino, pero en algún momento nos podemos devolver, ¿sí? Puede ser que haya algo que debamos ajustar. Digamos que ya he hecho mi propuesta de investigación y voy a pasar a la etapa de generar un diseño metodológico y aplicar unos instrumentos
para recoger información. Eso no implica que yo no me devuelva y pueda hacer ajustes en el planteamiento del problema, en la justificación. Bueno, en realidad pues nosotros estamos apenas empezando ese camino. Listo. Entonces, del tema dijimos vamos al problema y el problema nos indica que ya es una situación y un escenario más particular. Entonces, si digamos como tema de investigación yo pude haber tomado la inclusión escolar, pues tengo que definir la inclusión escolar respecto a qué. O sea, ¿qué voy a mirar de esa situación? ¿Qué es lo que me preocupa o qué es lo que me va a ocupar? En el caso, digamos, de los estudiantes de grado 11, podríamos mencionar que algunos chicos relacionan la inclusión escolar con las prácticas del maestro. Entonces, bueno, cómo lo que el maestro hace en clase se relaciona, determina o influencia que haya una inclusión escolar, es decir, de aquellos estudiantes que presentan necesidades educativas especiales dentro del aula. Fíjense que allí hay dos elementos que pudieron haberse constituido antes en temas. Inclusión escolar por un lado, ¿cierto? Y práctica docente por el otro. O sea, están allí, solitos, sin relación. Cuando yo logro juntarlos, ¿cierto? Ya logro determinar un problema particular. Y estoy relacionando dos variables, inclusión escolar y prácticas del maestro. Y ya, pues estoy generando una idea más precisa de los objetivos que va a perseguir mi proyecto. Bueno, ese problema de investigación tiene unos componentes. Uno de los primeros trabajos que hicimos estuvo relacionado con esos componentes. Entonces, como lo estamos viendo acá en la pantalla, entonces tiene una definición y delimitación. ¿Qué quiere decir? Aquí nos habla de unos antecedentes. Entonces, cuando yo estoy planteando mi problema de investigación, estoy dando cuenta de que ya he leído algunos documentos que abordan esas dos variables, la relación entre esas dos variables que yo he definido. Límites temporales y espaciales del problema, es decir, dónde voy a realizar la investigación y en qué momento. Descripción, características, cómo se manifiesta, causas y consecuencias. Ahorita nos detenemos en este punto porque es muy importante. Objetivo, ¿cuál es el propósito de mi investigación? Justificación, bueno, ¿por qué es importante? ¿Por qué merece o por qué se requiere o por qué se necesita esta investigación, ¿sí? Sino simplemente, o sea, no es solamente generar conocimientos para que queden dentro de un anaquel, sino que estoy generando conocimientos ¿para qué? Para aportar a una comunidad, para responder algunas preguntas en términos del conocimiento disciplinar, pues, alcances y límites. Quiere decir, digamos, en el contexto donde yo puedo trabajar, hay muchas cosas que se pueden facilitar, pero hay otras que quizás no. Ejemplo, en el caso del trabajo de los chicos de 11 que menciono, que es la influencia de las prácticas del maestro en la inclusión escolar, pues un limitante muy posible va a ser poder acceder a los maestros y que ellos les den información respecto a las prácticas que ellos realicen en el aula. Porque ello podría implicar, ¿cierto?, que se reconozca que hay unos aspectos que él debe o él o ella debe mejorar. Bueno, entonces nos vamos a detener un poco. Bueno, ya sabemos que estos son los componentes del planteamiento del problema. Todos deben estar. Pero es muy importante resaltar que es la descripción del problema. Entonces hicimos otra actividad, que ya la voy a mostrar. Hicimos esta. Hicimos el árbol de problemas. Entonces, en ese árbol de problemas, como podemos ver, bueno, a veces aparece el arbolito atrás, como para especificar directamente qué es el árbol,
pero no necesariamente, a veces simplemente aparecen estos rectángulos que se encuentran en color anaranjado y la relación del esquema siempre es la misma, entonces un problema central y alrededor van a ir las causas de ese problema y las consecuencias. Digamos que el problema central es, no sé, problemática, bueno, eh, la contaminación auditiva. ¿Listo? La contaminación auditiva. ¿La contaminación auditiva dónde? Entonces, la contaminación auditiva en Puente Aranda, en el sector de Puente Aranda, en la localidad de Puente Aranda. ¿Cuáles serían las causas de ese problema? Entonces diríamos que la cantidad de industrias, ¿cierto? En Puente Aranda se caracteriza por ser un sector industrial, es la cantidad de industrias que se encuentran en el sector, ¿cierto? Esa sería una causa. Muchas industrias generan ruido y pues hay contaminación sonora. Otro factor que origina, que se convierte en causa de ese problema de contaminación auditiva, puede ser la cantidad de carros particulares y públicos que transitan por el sector. Entonces lo podemos escribir aquí, ¿cierto? Eso sería una causa. A veces aparecen otros elementos, ¿cierto? Digamos, más delimitados dentro de cada una de estas causas generales. No necesariamente se colocan, pero si los quisiéramos colocar, entonces digamos aquí, habíamos escrito la causa, la cantidad de carros particulares y públicos que transitan por el sector. Una causa de esto, ¿cuál podría ser? Entonces podríamos escribir, podría ser la falta de políticas a nivel distrital para presentar una alternativa al pico y placa. Bueno, miraríamos cuáles serían causas de estas causas más generales. Y acá en la parte superior establecemos las consecuencias. Consecuencia es las implicaciones que tiene este problema, o sea, de seguir el problema que pasará. Y es muy importante resaltarlo dentro de nuestro planteamiento del problema. ¿Por qué? Porque eso justifica que lo hagamos, ¿sí? O sea, de seguir el problema, o sea, si no se atiende el problema, si no hacemos una pausa, analizamos la situación y generamos unas alternativas, ¿qué puede pasar? Entonces, ¿qué puede pasar si sigue la contaminación auditiva? Entonces, podríamos decir que un gran número de personas va a tener hipoacusia o va a haber disminuida su capacidad auditiva. ¿Listo? Bueno, y podríamos encontrar otras consecuencias más. Entonces, recuerden, el árbol, este árbol que estoy mostrando, la partecita, a la partecita, a una de las partecitas y los componentes del planteamiento del problema. Es solo uno de los componentes, que es presentar las causas y las consecuencias que tiene el problema que nosotros hemos identificado y que vamos a abordar. Bueno, y finalmente hay que reconocer otro elemento fundamental del planteamiento. Ustedes recordarán que trabajamos 3 proyectos de grado, 3 tesis, con unos planteamientos de problemas particulares y que tenían estos componentes. Entonces, casi siempre al final de ese planteamiento del problema aparece una pregunta-problema. La vamos a ver relacionada acá, en este trabajo. ¿Listo? Entonces acá abrimos este trabajo, todos tienen, es casi una organización universal y el proyecto se presenta así tal cual como se presentaron las tres tesis que trabajamos. Entonces, miremos acá, hay una tabla de contenido, en la tabla de contenido, fíjense, planteamiento del problema, vamos directamente. Aquí entonces, ¿qué está? Lo que veíamos en la primera matriz, vamos a encontrar el lugar, vamos a encontrar el tiempo en el que se lleva a cabo esta investigación, una justificación, nos van a nombrar cuál es el objetivo del trabajo y en la parte final hay una pregunta. ¿Listo? Aquí la voy a marcar.
Entonces, para este proyecto la pregunta es, ¿cuál es el nivel de conocimiento sobre la contaminación ambiental en los niños y niñas de 5 años de la institución educativa X en la ciudad de Puno? Este es un estudio realizado en Perú en el 2014. Bueno, esta pregunta debe formularse de manera correcta. Para formular esa pregunta de manera correcta, pues lo que propusimos, ¿listo? Ya vimos ahí ese planteamiento del problema, es esta matriz que fue el último trabajo que desarrollamos. Y con esto ya terminamos. Listo. Entonces, es esta matriz, la pregunta de investigación. ¿Listo? Es cuáles son los elementos de la pregunta de investigación que marqué dentro del trabajo. Diríamos que son el espacio, ¿cierto? Donde se va a trabajar, el contexto espacial y el contexto temporal, el grupo poblacional con el que se va a trabajar, en el caso que nombramos es un grupo de estudiantes de determinado colegio, ¿cierto? El colegio que me nombran es la delimitación temporal. En el 2014 me dicen allí la delimitación, la delimitación temporal 2014, el lugar que es Puno, y específicamente el colegio, sería la delimitación espacial. El grupo poblacional es un grupo de estudiantes que se encuentran en edades de 5 años de esa institución educativa, y acá nombramos qué utilidad tendría respuesta a la pregunta, que equivaldría, digamos, a la justificación, ¿cierto? Y la viabilidad de establecer esa pregunta, o sea, cuento con los recursos, los tiempos, cuento con la colaboración necesaria para que ese proyecto se pueda llevar a cabo. Aquí hay un ejemplo, es una pregunta planteada por un grupo de investigación de grado 11, entonces ellos preguntan cuáles son los factores que en el aula influyen en el rendimiento académico de los estudiantes del grado 8.3 en el Colegio Marco Antonio Carreño Silva. Y aquí entonces miraríamos que me están nombrando cada uno de estos factores. ¿Listo? Entonces, me están nombrando dónde se va a realizar la investigación, sí, en el Colegio Marco Antonio Carreño Silva. Me están nombrando la población, sí, me están nombrando que son los estudiantes de grado 8.3. ¿Qué utilidad tendría de respuesta a esta pregunta? ¿Sí? Bueno, pues me va a permitir, si reconozco qué factores son los que generan el bajo rendimiento académico de los estudiantes de grado 8.3 o su alto desempeño académico, pues entonces puedo generar estrategias, ¿cierto? Para que los desempeños, los buenos desempeños se mantengan. Viabilidad, bueno, ¿será qué recursos y qué tiempos y qué tipo de colaboración requieren los estudiantes que se plantearon esta pregunta y están haciendo esa investigación? Entonces, muy posiblemente, pues, la colaboración del director de grado de 8.3, de las directivas del colegio, para que leen los tiempos y les permitan acceder a la información, que necesitan. Bueno, eso es a nivel muy general lo que hemos trabajado, chicos. Entonces, pues la idea es, quienes no puedan participar de la sesión de clase, que hagamos el protocolo a partir de la explicación que acabo de orientar. Recordarles que tenemos la página WIS, allí dispongo todas las actividades, están todas las actividades que hemos trabajado, y también para estas últimas semanas he creado el Classroom. Entonces les dejo acá el código. Bueno, acá está. Entonces aquí tenemos el Classroom. Entonces dispuse la actividad para esta semana, que es la participación en la clase o la elaboración del protocolo. Listo. Y aquí les dejo el código para que se puedan vincular. Bueno, espero se encuentren muy bien. Eso ha sido todo por hoy.
En el próximo plan de contingencia lo que van a aparecer son una serie de actividades que vamos a desarrollar y luego volveríamos a encontrarnos para la explicación de las mismas. Cualquier duda en inquietud me la pueden manifestar al correo.